Fue Martin Luther King cristiano. Hoy, lunes 20 de enero, se celebra el Día de Martin Luther King en Estados Unidos. King fue un pastor estadounidense y un activista político que lideró el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos y que además participó como activista en numerosas protestas en contra de la guerra de Vietnam y en contra de la pobreza en general. Fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en el año 1964. Él fue asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee, cuando tenía solamente 39 años de edad. King es una figura muy importante en la historia de Estados Unidos. Los afroamericanos en el tiempo de King eran víctimas de la segregación. No podían usar las mismas instalaciones públicas que los blancos. Tenían prohibido vivir en ciertas ciudades. No podían estudiar en algunas escuelas. En algunas ciudades les era prohibido usar los asientos en el transporte público. Tenían prohibida la entrada, por ejemplo, en la mayoría de los hoteles y de los restaurantes, a no ser que fuera como sirvientes. Cuando se les permitía ingresar a auditorios y teatros, ocupaban secciones segregadas. Muchas de las iglesias también estaban segregadas. Entonces Martin Luther King luchó contra estas prohibiciones y lo hizo de una manera correcta, es decir, por medio de marchas pacíficas. Antes de contestar la pregunta que yo planteo en el video, quiero aclarar un par de cosas. No tengo nada personal en contra de Martin Luther King. No estoy interesado en manchar su reputación. Creo que hay que reconocer lo bueno que hizo. Creo que su lucha por los derechos civiles de los afroamericanos merece reconocimiento. Creo que su causa fue justa y correcta. Y no tengo problemas en decir que en algunos aspectos de su personalidad fue un gran hombre. Después de escuchar algunas de sus entrevistas y algunos de sus discursos, me queda la impresión de que era un hombre educado, respetuoso, carismático y un excelente orador. Pero personalmente no lo considero un ejemplo a seguir, por las razones que daré a continuación. Yo soy un pecador salvo por gracia. Por lo tanto, espero no dar la impresión de que me siento moralmente superior a él. Entonces, ¿fue Martin Luther King Jr. cristiano? Quiero dividir mi respuesta, realmente, a esta pregunta en dos partes. Uno, ¿cuáles fueron las creencias de King? Y dos, ¿cómo fue su conducta? Examinemos la evidencia. Uno, entonces, ¿cuáles fueron las creencias de Martin Luther King? Para responder a esta pregunta, solo necesitamos leer lo que él mismo escribió cuando estaba en el seminario. Aquí tengo una traducción que hice del papel que escribió en el seminario. El nombre del papel es el siguiente: Las experiencias de los cristianos que vivieron en el primer siglo cristiano y que condujeron a las doctrinas cristianas de la filiación divina de Jesús, el nacimiento virginal y la resurrección corporal. El seminario donde él estudió se llamaba Seminario Teológico Crosser, y este papel lo escribió durante su segundo año. No voy a leer el papel entero, pero voy a simplemente citar algunas frases que él escribió en su papel. Él dice: podemos argumentar con todos los grados de lógica que estas doctrinas, en referencia a la filiación divina, el nacimiento virginal de Cristo y la resurrección corporal y literal de Cristo, son histórica y filosóficamente insostenibles. Luego él dice: la primera doctrina de nuestra discusión, que trata sobre la filiación divina de Jesús, pasó por un proceso de desarrollo. Parece bastante evidente que los primeros seguidores de Jesús en Palestina eran muy conscientes de su genuina humanidad. Incluso los evangelios sinópticos representan a Jesús como una víctima de las experiencias humanas. Experiencias humanas como el crecimiento, el aprendizaje, la oración y la derrota no son infrecuentes en la vida de Jesús. ¿Cómo surgió entonces esta doctrina de la filiación divina?
podemos encontrar una pista parcial del surgimiento real de esta doctrina en la difusión del cristianismo en el mundo greco-romano. No necesito dar detalles sobre el hecho de que los griegos eran personas de mentalidad muy filosófica. A través del pensamiento filosófico, los griegos llegaron al punto de subordinar, desconfiar e incluso minimizar cualquier cosa física. Todo lo que poseía carne siempre fue socavado en el pensamiento griego. Y así, para recibir la inspiración de Jesús, los griegos tuvieron que apoteosizarlo. ¿Qué significa esa palabra? Básicamente, deificar. El diccionario de la Real Lengua Española dice, en el mundo clásico, concesión de la dignidad de dioses a los héroes. Deificar. Continúo citando a King. Debemos recordar que el concepto de logos tuvo su origen en el pensamiento griego. Sería natural que los primeros cristianos, después de entrar en contacto con los griegos, fueron influenciados por su pensamiento. Pero de ninguna manera podemos designar esto como la única pista para el surgimiento de esta doctrina. San Pablo y los seguidores de la iglesia primitiva nunca podrían haber llegado a la conclusión de que Jesús era divino si no hubiera habido alguna singularidad en la personalidad del Jesús histórico. Continúo citando. Escuchen bien. La segunda doctrina en nuestra discusión postula el nacimiento virginal. Esta doctrina le da a la mente científica moderna muchos más problemas que la primera, ya que parece francamente improbable e incluso imposible que alguien nazca sin un padre humano. Primero debemos admitir que la evidencia de la tenacidad de esta doctrina es superficial para convencer a cualquier pensador objetivo. Y finalmente dice, la última doctrina en nuestra discusión trata sobre la historia de la resurrección. Esta doctrina, sobre la cual descansa la fe de la Pascua de Resurrección, simboliza la máxima convicción cristiana, que Cristo conquistó la muerte. Desde un punto de vista literario, histórico y filosófico, esta doctrina plantea muchas dudas. De hecho, se ha determinado que la evidencia externa de la autenticidad de esta doctrina es deficiente. Quiero leer otro papel que él escribió durante su tiempo en el seminario, pero solamente yo traduje un extracto, algunas frases de ese papel, se las voy a leer a continuación. El papel que él escribió se llama Las fuentes del fundamentalismo y el liberalismo consideradas histórica y psicológicamente. Todo lo que voy a leer a continuación son frases que extraje de su papel. El uso del método crítico para abordar la Biblia es para los fundamentalistas una herejía absoluta. Él ve la Biblia como la palabra infalible de Dios, desde el punteado de una I hasta el cruce de una T. Encuentra que es una unidad y una coherencia de partes. El Nuevo Testamento está en el Antiguo contenido y el Antiguo Testamento está en el Nuevo explicado. De esta primera proposición, la infalibilidad de la Biblia, dependen todos los otros puntos de vista fundamentalistas. Argumentan que si la Biblia es verdadera, es decir, tan divinamente inspirada como para estar libre de errores, entonces todas las demás verdades siguen inevitablemente, porque se basan en lo que la Biblia realmente dice, en un lenguaje claro e inconfundible. Cuando el fundamentalista llega a la naturaleza del hombre, encuentra todas sus respuestas en la Biblia. La historia del hombre en el jardín del Edén da una respuesta concluyente. El hombre fue creado por un acto directo de Dios. Además, fue creado a imagen de Dios, pero a través de las obras del hombre demonio fue llevado a la desobediencia. Luego comenzaron todos los males del mundo. Las dificultades y el trabajo, la agonía del parto, el odio, la tristeza, el sufrimiento y la muerte. El fundamentalista es muy consciente del hecho de que los estudiosos consideran que el jardín del Edén y la serpiente Satanás y el infierno de fuego, escuchen bien, son mitos equivalentes a los encontrados en otras religiones orientales. Él también sabe que sus creencias son el centro del ridículo de muchos,
Pero esto no sacude su fe, sino que lo convence más de la existencia del demonio. Los críticos, dice el fundamentalista, nunca caerían en un pensamiento tan escéptico si el diablo no los hubiera influenciado. El fundamentalista está convencido de que este escepticismo de los eruditos y el humor barato de los laicos no puede evitar la revelación de Dios. Otras doctrinas, como un plan sobrenatural de la salvación, la Trinidad, la teoría sustitutiva de la expiación y la segunda venida de Cristo, son muy prominentes en el pensamiento fundamentalista. Tales son los puntos de vista del fundamentalista y revelan que él se opone a la adaptación teológica al cambio social y cultural. Él ve una era científica progresiva como una era espiritual regresiva. En medio del cambio está dispuesto a preservar ciertas ideas antiguas a pesar de que son contrarias a la ciencia. ¿Qué podemos decir de esto? En resumen, Martin Luther King negó el nacimiento virginal de Cristo, la resurrección corporal y literal de Cristo, la Trinidad, la inerrancia de la Biblia y la expiación sustitutiva, lo cual es el Evangelio mismo, entre otras doctrinas esenciales de la fe cristiana. Debo añadir, si es que lo notaron, que también creía que la Biblia contenía mitos. Voy a compartir en mi blog las versiones originales de estos dos papeles en inglés y mi traducción en español de ellos. En la descripción abajo de este video puedes encontrar un link que te llevará a mi blog. Allí podrás encontrar un manuscrito de esta presentación completa donde incluiré todos los links a los que hago referencia. Punto número 2. ¿Cómo fue la conducta de Martin Luther King? ¿Es verdad que fue mujeriego? Veamos la evidencia. Tengo 3 fuentes a las que haré referencia. El testimonio del FBI, la opinión de David Garrow y la opinión y la biografía de Ralph David Abernathy. Empecemos con el testimonio del FBI. En febrero del año 1962, el director del FBI, J. Edgar Hoover, presentó alegaciones de que algunos de los confidentes y asesores cercanos de King eran comunistas. La verdad es que no tengo la certeza si era comunista o no. No me di el tiempo para averiguar más sobre eso, pero creo que al menos es interesante saber que Buddy Buchan, un ex pastor, autor, profesor de seminario y conferencista, a quien yo respeto mucho, cree que Martin Luther King fue, y cito, un neomarxista y un socialista. Voy a compartir el video donde él hace esta afirmación en mi blog. Entre paréntesis, si tú entiendes inglés, recomiendo que veas el mensaje de él llamado Marxismo Cultural. Bueno, volvamos al tema del FBI. En octubre de 1963 se emitió una directiva escrita autorizando al FBI para realizar escuchas telefónicas a King y a otros líderes de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur. La Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur era la organización de derechos civiles de King. El FBI también ocultó micrófonos donde King se hospedaba. La autorización se extendió para que los agentes del FBI tuvieran la libertad para buscar cualquier evidencia en cualquier área de la vida de King que consideraran importante. Esta investigación, como veremos más adelante, registró muchas de sus aventuras extramatrimoniales. Los resultados de esta investigación fueron entregados a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Ahora, quizás tú estás pensando que el FBI mintió sobre King con el propósito de destruir su testimonio y así también afectar negativamente el movimiento de los derechos civiles que él lideró. Pero no creo que eso sea verdad. Y para apoyar esto que estoy diciendo, quiero hablar sobre mi segunda fuente, la opinión de David Garrow. ¿Quién es David Garrow? David Garrow es un respetado autor estadounidense. Él fue miembro activo de una organización política llamada Socialistas Democráticos de América. Garrow dijo en una entrevista que votó ambas veces por Barack Obama. Escribió un libro llamado Bearing the Cross, Martin Luther King Jr.
and Southern Christian Leadership Conference. Este libro ganó el premio Pulitzer por biografía o autobiografía en el año 1987. También escribió el libro llamado Rising Star, The Making of Barack Obama, en el año 2017. Este es un libro biográfico sobre la vida del expresidente norteamericano y también les escribió otras obras. Garrow se graduó con honores de la Universidad Wesleyana en Connecticut. Tiene un doctorado de la Universidad de Duke. Y Garrow, también debo decir, escribe frecuentemente sobre la historia de la Corte Suprema de los Estados Unidos y la historia del movimiento por los derechos civiles. Regularmente contribuye artículos sobre estos temas a publicaciones no académicas como el The New York Times, The Nation, The Financial Times y The New Republic. ¿Por qué menciono yo las credenciales de este autor? Las credenciales académicas y su inclinación política. Porque no quiero que algunos piensen que la opinión de este autor es parcial. No quiero que crean que Garrow era una especie de racista, conservador, republicano que odiaba a King y lo que él logró. Hablo de sus credenciales académicas solo para que sepan que este hombre no es un simple bloguero de internet desconocido que anda por ahí. Garrow es una persona seria y respetada que sabe muy bien de lo que habla. Como ya mencioné, este autor escribió sobre Martin Luther King. Garrow tuvo acceso a los informes del FBI y creyó sin reserva en lo que leyó. Escribió un artículo donde él habla sobre los adulterios y otras cosas peores que King cometió. Voy a resumir y citar algunas de las cosas que dijo en su artículo. El artículo se llama The Troubling Legacy of Martin Luther King. La traducción de eso sería el preocupante legado de Martin Luther King. Esta es una cita de ese artículo. Como informó un memo interno del FBI, King está casado, mantiene relaciones íntimas con al menos 3 mujeres, una en Atlanta, una en Mount Vernon, Nueva York, y una en Washington, D.C. Las aventuras extramatrimoniales de King, mientras se hace pasar por ministro del Evangelio, lo dejan altamente susceptible a la coerción y al posible chantaje, presumiblemente por comunistas que están enterados sobre esto. El artículo dice entonces que en el contexto de un encuentro sexual con varias mujeres involucradas, King presenció la violación de una mujer y en lugar de defenderla, según el informe del FBI, él, y cito, miró, se rió y ofreció asesoramiento al abusador. Esta es una acusación muy seria. Se asegura que King participó en una orgía de aproximadamente 12 personas. Se dice también que King engendró a una niña nacida de una mujer cuyo esposo era supuestamente estéril. Otra cita del artículo de Garrow. La niña se parece mucho a King y él contribuye al apoyo económico de esta niña. Él llama a esta mujer todos los miércoles y con frecuencia se reúne con ella en distintas ciudades de todo el país. Se entiende que Garrow está citando la información, la investigación del FBI. El artículo también dice que King tuvo más de 40 amantes durante su vida. Garrow concluye su artículo diciendo, y cito, no hay duda de que un recuento y una reconsideración histórica sobre la vida de Martin Luther King deben esperarse, las cuales serán inevitablemente y profundamente dolorosas. Ahora quiero pasar a mi tercera fuente, la autobiografía de Ralph David Abernathy. Me la conseguí aquí, en la librería pública. Esta es. Yo leí algunos pasajes que tienen que ver con el tema que estoy investigando. Pero, digamos, o preguntemos, ¿quién es Ralph David Abernathy? Martin Luther King, en su último discurso, dijo que Abernathy era el mejor amigo que tenía en el mundo. Abernathy escribió "And the walls came tumbling down",
an Autobiography, que traducido puede ser algo así como Y los muros se derrumbaron, una autobiografía, el libro que les acabo de mostrar. En las páginas 435 y 436 de este libro, Abernathy cuenta que King, la noche anterior a su asesinato, estuvo con 2 mujeres y que una tercera amante llegó a verlo a su hotel en la mañana, con la cual tuvo una fuerte discusión y que él luego la golpeó. Abernathy escribe, y cito, él perdió los estribos y la tiró al otro lado de la cama. Fue más un empujón que un verdadero golpe. Ella salió corriendo, dirigiéndose al aeropuerto cuando King le gritó que se quedara. En las páginas 470 a 475 del libro, Abernathy reconoce abiertamente que Martin Luther King era un mujeriego. Dice que tenía una debilidad por las mujeres. No justifica su comportamiento, pero dice que las razones por las que cometió adulterio repetidas veces fueron debido a sus continuos viajes lejos de casa y al hecho de que él atraía a las mujeres debido a su personalidad carismática y atrayente y a su fama y simpatía. Ahora, ¿qué conclusión podemos sacar de estas 3 fuentes que acabo de dar? Creo sin lugar a dudas que si las tomamos en cuenta en su conjunto, no podemos negar que lo que dicen sobre King es verdad. Esta es mi lógica. El FBI recolectó material detallado sobre la vida privada de King. David Garrow, el autor, creyó que el material fue verdad. Y Ralph David Abernathy, el mejor amigo de King, no hizo más que confirmar esto. Abernathy fue acusado de traidor y de ser un Judas por haber hablado en su libro sobre las infidelidades de King. También fue amenazado de muerte. Abernathy se defendió diciendo que, y cito, no escribí nada por malicia. Martin era mi mejor amigo, mi compañero. Durante años había sido colocado en la posición de ser un santo, un Jesús, un Dios, pero era simplemente mortal, de carne y hueso. Si no hubiera escrito sobre lo que vi, me habrían acusado de blanquear la historia. Son solo 2 páginas de más de 600. El libro es un homenaje a mi amigo. Eso fue lo que dijo Abernathy para defenderse. Aquí hay otra razón por la que creo que el material del FBI es creíble. Vuelvo a citar a Garrow. Esto es lo que dice en su artículo. El 31 de enero de 1977, el juez federal de distrito John Lewis Smith firmó una orden judicial extraordinaria que requiere que el FBI entregue todos los resultados de su extensa vigilancia electrónica de Martin Luther King Jr. a los archivos nacionales. Dichas citas y documentos, indicó Smith, serán mantenidos por el archivero de los Estados Unidos bajo sello por un periodo de 50 años o hasta el 31 de enero del 2027. Escúcheme bien, si el FBI quería destruir a Martin Luther King y fabricó todo ese material, ¿por qué no lo hicieron público? El hecho de que se haya decidido mantenerlo en secreto por 50 años indica que el FBI no mintió en el material entregado. La verdad es que no sé por qué se decidió ocultar el material por tanto tiempo. Me imagino que fue para no afectar negativamente el movimiento de los derechos civiles o la reputación de una figura tan importante como la de King. En resumen, a los elementos negativos de su carácter, King fue un mujeriego. Aunque era casado, tuvo muchas amantes. No solo no intervino para detener una violación, sino que miró, se rió y ofreció asesoramiento al abusador. La noche anterior al día que fue asesinado, estuvo con 2 mujeres y discutió y agredió a una tercera. Con respecto a sus creencias, fue un hereje. Negó prácticamente todas las doctrinas esenciales de la fe cristiana. Todo lo que he dicho anteriormente me lleva a afirmar sin lugar a dudas que Martin Luther King no fue cristiano. Él no vivió la vida que un cristiano debe vivir.
y no creyó en las doctrinas que un cristiano debe creer. ¿Por qué decidí hablar de Martin Luther King? Porque un análisis de su vida y de su influencia, la influencia que tiene en la iglesia y fuera de ella, nos permite hacer varias informaciones u observaciones importantes, aunque breves. Observación número 1. El fruto de la vida de una persona determina si es cristiana o no. Un verdadero cristiano puede pecar, pero no puede vivir en pecado. Charles Spurgeon lo dice muy bien. Las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. En Mateo 7, 15 al 20, como ustedes deben saber, nuestro Señor dijo lo siguiente: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por sus frutos los conoceréis. Creo que los frutos de una persona se pueden dividir en dos: la doctrina que cree y la vida que vive, sus creencias y su carácter. Con respecto a la doctrina que se cree, se puede decir que alguien puede llevar una vida externamente moral y definirse a sí mismo como cristiano, pero si sus creencias son contrarias a las doctrinas esenciales de la fe cristiana, simplemente no es cristiano. Es por eso que sectas como el mormonismo o los testigos de Jehová son consideradas como tales, porque niegan doctrinas fundamentales de la fe cristiana como la Trinidad o la divinidad de Cristo. Con respecto a la vida que se vive, ¿se puede decir que alguien puede creer las doctrinas correctas? Sin embargo, si su vida refleja un patrón de pecado y de desobediencia y falta de arrepentimiento, esa persona simplemente no es cristiana aunque diga serlo. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais, muy claro eso, muy importante, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiero hacer una segunda observación. Existen doctrinas esenciales de la fe cristiana que deben ser creídas si uno quiere ser considerado como cristiano. La verdad es que uno podría dedicar todo un video o un blog o un escrito solo para contestar la pregunta: ¿cómo podemos determinar qué doctrinas son esenciales y cuáles son? Pero creo que se puede decir como resumen que para que un cristiano sea considerado como tal, debe al menos tener una perspectiva bíblica sobre todas aquellas doctrinas que tengan que ver con la persona de Dios y con la salvación. Observación número 3. La teología errónea siempre produce una vida inmoral. Quiero repetir eso. La teología errónea siempre produce una vida inmoral. Esto no implica que la sana doctrina solo produce vidas santas. Alguien puede creer todas las doctrinas correctas y aún así ser un hipócrita y un falso creyente. Los demonios creen y tiemblan, sin embargo no tienen una fe y un temor a Dios que salva o que santifica. Pero sin duda que no se puede ser santo sin la doctrina correcta. Las dos cosas van de la mano. Observación número 4. Es preocupante ver que algunos ministerios ortodoxos promueven o andan promoviendo a Martin Luther King como a un cristiano ejemplar o a alguien digno de imitar. Es común ver a no creyentes o a cristianos liberales alabándolo. Después de todo, él es considerado como un héroe por la mayoría. Lo sorprendente y lo triste es ver a cristianos que afirman seguir la sana doctrina hablando positivamente de él. Sin duda hay buenos cristianos
que lo citan o hablan bien de él porque no saben sobre sus actividades inmorales o no están al tanto de lo que creía. Este es el caso, y espero que este sea el caso, de Vite. Vite, según su página web, es una organización paraeclesial que busca reflejar la imagen de Dios a través de la publicación de contenido multimedia sobre el pasado y el presente de la Iglesia del Señor en plataformas digitales. He visto varios videos producidos por Vite sobre distintos personajes de la historia de la Iglesia. En general sus videos me parecen bastante buenos, muy bien hechos, de mucha calidad. Son fieles a los datos históricos y creo que son de bendición y ánimo para la Iglesia en general. Sin embargo, hay un video que ellos produjeron que se llama ¿Dónde están los Martin Luther King de este tiempo? Me gustaría preguntarles, ¿por qué producen un video de él que lo muestra como una especie de héroe de la fe cristiana? ¿Acaso no saben lo que creían? ¿No se han informado sobre algunos elementos preocupantes de su vida privada? Y si lo saben, ¿por qué decidieron enfocarse solo en lo bueno que hizo y no en los aspectos negativos de sus creencias y su carácter? ¿No se dan cuenta que esto es potencialmente peligroso y confuso para los cristianos inmaduros o mal informados que ven sus videos? El caso más preocupante sobre esta falta de juicio y de responsabilidad es el de The Gospel Coalition. The Gospel Coalition es el par inglés de Coalición por el Evangelio. Ellos produjeron una conferencia en honor a Martin Luther King el año 2018. Algunos de los pastores y predicadores y autores cristianos que participaron en este evento fueron John Piper, D.A. Carson, Matt Chandler, Beth Moore, Russell Moore, Juan Sánchez y Jackie Hill Perry, entre muchos otros más. El único que habló abiertamente sobre los problemas con King fue John Piper. En algunos paneles se trajo el tema a colación, pero las defensas que se presentaron dejaron mucho que desear. Algunos hicieron alusión al pecado del rey David para justificar las inmoralidades de King. El problema es que, a diferencia de King, David se arrepintió de su pecado. Russell Moore sugirió que King había abandonado sus creencias liberales, ya que dijo una vez que había vuelto a la casa de sus padres. Esa es una afirmación demasiado vaga de King como para creer que con ella rechazó las herejías que claramente expresó en sus papeles en el seminario, como vimos hace un rato. Otros trataron de excusarlo diciendo que la razón por la que King fue liberal fue porque seminarios ortodoxos no lo quisieron aceptar, y que el único seminario que lo aceptó fue uno liberal. Pero esa es una pobre excusa para defender sus herejías. Recordemos que el Espíritu Santo guía a cada cristiano a la verdad. En mi opinión, esta decisión de The Gospel Coalition fue irresponsable y demostró una falta enorme de discernimiento. Esta decisión demuestra que están dispuestos a limpiar la imagen de Martin Luther King con tal de avanzar la agenda de la justicia social, la cual se ha ido metiendo más y más en círculos de ministerios de sana doctrina y de tinte reformado. Ahora quiero hacer una aclaración. No quiero que se interprete mi crítica hacia The Gospel Coalition por lo que no es. Yo agradezco los buenos aportes de este ministerio. De hecho, muchas veces he compartido material de ellos en las redes sociales. Yo tengo mucho respeto y admiración por muchos de sus miembros, como por ejemplo John Piper y D.A. Carson, o Miguel Núñez, en la versión en español. No estoy de acuerdo con todo lo que enseñan estos hombres, pero sin lugar a dudas son hombres fieles que han sido una bendición para la iglesia en general. Mi consejo es que sigan leyendo y siendo bendecidos por este ministerio, pero sugiero que examinen muy bien lo que leen y asegúrense de que lo que digan sea bíblico. Y este consejo va para todo lo que leemos, especialmente en Internet. Lamentablemente, The Gospel Coalition se ha ido acomodando a lo que el mundo dice sobre la justicia social, la homosexualidad, el feminismo y el racismo. Están de alguna manera promocionando una versión cristianizada de estas cosas. La manera en que tratan con estos asuntos no es bíblica. Y a propósito, pienso hablar de estos temas con más profundidad en el futuro. Aún no veo que en la versión en español se esté hablando erróneamente sobre estos temas, como en la versión anglosajona. Pero temo que veremos más y más de esto en el futuro.
quiero hacer una última observación, la versión número 5. El liberalismo se está introduciendo sutilmente en ministerios ortodoxos. He notado que se está tolerando cada vez más perspectivas erradas sobre la inerrancia. También he notado que posiciones antibíblicas sobre doctrinas esenciales de la fe cristiana, como la justificación por fe solamente o la expiación sustitutiva, en lugar de presentarse como lo que son, esto es, herejías, simplemente se están presentando como posiciones alternativas o aceptables. Espero explicar y profundizar y dar ejemplos sobre lo que estoy diciendo en mi blog, en un video o en mis redes sociales, especialmente en Facebook. Te recomiendo que me sigas allí para que sepas de lo que estoy hablando. Podría hablar mucho más de estas cosas, pero quiero dejarlo hasta aquí. Espero que mis palabras hayan sido de bendición y sirvan como advertencia de lo que se viene. Y espero que sirvan también como un llamado a estar firmes en las verdades bíblicas e históricas, las cuales hemos sido llamados a proclamar y a defender, especialmente en estos tiempos difíciles. Soy Rodrigo Ávila. Gracias por tu tiempo. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete a mi canal. Puedes seguirme en Facebook, Twitter o Instagram. Nos vemos. Dios te bendiga.